Bienvenidos a Misterios. Este no es un episodio como los demás. Es el capítulo especial, el más oscuro que hemos creado. Lo que vas a escuchar a continuación se basa en testimonio, en evidencias y en casos que desafían toda explicación racional, adentrándose en lo más profundo de la penumbra. Si eres sensible, si el miedo te paraliza o si tienes el corazón débil, te lo advertimos, ahora apaga este video. Para los que decidan quedarse, prepárense porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Comenzamos en 1974 en la pequeña casa de la familia Smorrow en Pensilvania. Lo que empezó como sucesos extraños, como herramientas que desaparecían o radios que se encendían solas, pronto escaló a un nivel de terror inimaginable. Jack y Janet Smurl, junto a sus hijas, comenzaron a experimentar fenómenos violentos. Olores putrefactos inundaban la casa, se escuchaban gruñidos animales y veían una masa negra, sin forma definida, que se desplazaba por los pasillos. Pero la entidad no se conformaba con asustar. Quería herir, quería atormentar. Janet testificó haber sido agredida físicamente por una fuerza invisible en múltiples ocasiones. Jack afirmó haber sido violentado por una figura femenina, un súcubo que lo dejaba sin fuerzas y lleno de arañazos. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Boren, famosos por el caso Amityville, intervinieron, confirmaron la presencia de no una, sino 4 entidades, una de ellas un demonio extremadamente poderoso que se alimentaba del caos y el sufrimiento de la familia. Realizaron exorcismos, pero la entidad se aferraba, se resistía. Una de las evidencias más escalofriantes es una grabación de audio donde, en medio de las oraciones del sacerdote, se puede escuchar una voz gutural y distorsionada que dice: «Vas a morir». La familia Smurl vivió un infierno durante años, huyendo de su propia casa, perseguidos por algo que parecía disfrutar de su dolor. ¿Qué es lo que busca una entidad así? ¿Por qué elige a una familia y se niega a soltarla? Este caso nos enseña que a veces el mal no necesita una razón, simplemente existe. Ahora, viajemos a un lugar donde la muerte es el pan de cada día. Una morgue. David, un técnico forense con más de 20 años de experiencia, compartió su historia bajo condición de anonimato. Pensaba que lo había visto todo, que nada podía perturbarlo. Hasta una noche de invierno. Estaba trabajando solo, preparando un cuerpo para la autopsia. De repente, escuchó un susurro claro. Justo detrás de él giró. Nadie. El silencio era absoluto, pesado. Volvió a su trabajo, intentando convencerse de que era el cansancio. Fue entonces cuando la luz sobre la mesa de acero comenzó a parpadear, y en el reflejo del metal pulido vio una figura alta y delgada de pie en la esquina más oscura de la sala. No tenía rostro, solo una silueta negra, más densa que la propia sombra. David se quedó helado, incapaz de moverse. La figura levantó un brazo lentamente y señaló, no a él, sino al cuerpo que tenía en la mesa. En ese instante, una de las puertas de las cámaras frigoríficas se abrió de golpe con una violencia tremenda. David no esperó más. Salió corriendo de la sala y no regresó hasta el amanecer, acompañado de un colega. Nunca supo qué era esa figura, pero desde esa noche asegura que a veces, cuando está solo, siente una presencia fría a su espalda, como si algo lo estuviera esperando. ¿Acaso la muerte deja un eco? ¿Una huella que se aferra a los lugares donde reina? ¿O hay entidades que actúan como guardianes o quizás como cobradores en el umbral final? Hay un miedo que es universal, un fenómeno que desdibuja la línea entre el sueño y la pesadilla.
la parálisis del sueño. Pero ¿qué pasa cuando esa parálisis viene acompañada de algo más? ¿Conoce el caso de Annalise, una joven universitaria que comenzó a experimentar episodios cada vez más aterradores? Al principio, era la clásica sensación de no poder moverse, de estar despierta pero atrapada en su propio cuerpo. Pronto, empezó a sentir una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ella, y luego lo vio una figura oscura, encorvada en la esquina de su habitación, observándola en silencio. Noche tras noche, la figura se acercaba más a Annalise, sentía su aliento frío en la nuca. Y lo peor de todo, comenzó a sentir tocamientos, dedos helados que recorrían sus brazos, su espalda, un terror íntimo y violento del que no podía escapar. Desesperada, llenó su cuarto de cámaras. Lo que grabó es perturbador. En los videos, mientras ella duerme inmóvil, se ven orbes de luz moviéndose erráticamente por la habitación. En una de las grabaciones, la sábana que la cubre parece moverse sola, como si una mano invisible la estuviera tirando lentamente. Los psicólogos hablaban de alucinaciones hipnagógicas, pero Annalise estaba segura no estaba sola. La entidad parecía alimentarse de su miedo, volviéndose más audaz con cada visita. ¿Puede la mente crear terrores tan vívidos o hay depredadores que acechan en ese estado vulnerable entre el sueño y la vigilia? Entidades que no solo quieren asustar, sino también profanar. Nuestro último caso es quizás el más inquietante porque involucra la traición más profunda, la de una presencia que imita a un ser querido. La historia de la familia Hines comenzó tras la trágica muerte de su hijo pequeño, Leo, en un accidente. Sumidos en el dolor, empezaron a notar cosas extrañas, juguetes que se movían solos, la risa de un niño resonando en el pasillo vacío. Al principio, lo vieron como una señal reconfortante. Pensaron que el espíritu de Leo seguía con ellos. La madre, Clara, decía hablar con él. Le contaba que Leo le pedía que se quedara en casa, que no saliera, que no hablara con nadie. Clara se fue aislando, consumida por el duelo y por esa supuesta conexión, pero la presencia comenzó a cambiar. Las risas se volvieron burlonas, los susurros se convirtieron en órdenes crueles. La figura que Clara veía, que al principio se parecía a su hijo, empezó a distorsionarse, volviéndose más alta, con extremidades alargadas y una sonrisa demasiado ancha. Una noche, el padre se despertó por un ruido. Encontró a Clara en la habitación de Leo, hablando con una esquina vacía, pero su voz no era la suya. Era una voz grave y áspera. En la pared, escrito con un crayón rojo, había un mensaje. Ella es mía ahora. Se dieron cuenta de que lo que habitaba en su casa no era su hijo, era algo que se había aprovechado de su dolor, usando la imagen de Leo como un disfraz para apoderarse de Clara. Los expertos en lo paranormal que analizaron el caso sugirieron una teoría siniestra. Existen entidades carroñeras que no se alimentan de carne, sino de emociones crudas, como el duelo. Se adhieren a las personas en su momento más vulnerable, usando sus recuerdos y su amor como un arma. Lograron sacar a Clara de la casa, pero ella nunca volvió a ser la misma. Siempre miraba por encima del hombro, como si temiera que esa cosa, con la cara de su hijo, volviera a reclamarla. Hemos recorrido los pasillos oscuros de la mente y del más allá, desde demonios que se aferran con violencia hasta sombras que acechan en la muerte y depredadores que usan nuestro amor en nuestra contra. Estos casos no son solo historias para asustar,
Advertencias, recordatorios de que en las sombras de nuestro mundo existen cosas que no comprendemos, cosas antiguas, hambrientas y pacientes. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿estamos realmente solos cuando apagamos la luz o simplemente dejamos de ver a quienes nos observan? Si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, algo que te heló la sangre en la oscuridad, cuéntanoslo en los comentarios, leemos cada una de sus historias y prepárense, porque el horror del capítulo 7 es solo el principio. En el próximo episodio abriremos la caja que nunca debió ser encontrada. Gracias por acompañarnos en la oscuridad. Nos vemos en el próximo misterio.